El país lleva más de 100 años de crisis eléctrica. El gobierno, decidido, ha puesto en marcha un plan integral de 3 ejes para dar una respuesta definitiva, produciendo más energía a bajo costo, modificando la matriz energética, reduciendo las pérdidas y realizando una eficiente gestión. Hacerlo con responsabilidad, transparencia y calidad requiere tiempo. La espera dará frutos, logrando eliminar el obstáculo que frena el desarrollo del país. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. El país lleva más de 100 años de crisis eléctrica. El gobierno, decidido, ha puesto en marcha un plan integral de 3 ejes para dar una respuesta definitiva, produciendo más energía a bajo costo, modificando la matriz energética, reduciendo las pérdidas y realizando una eficiente gestión. Hacerlo con responsabilidad, transparencia y calidad requiere tiempo. La espera dará frutos, logrando eliminar el obstáculo que frena el desarrollo del país. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida.
En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. Saludos amigos y amigas de todo el territorio nacional que a esta hora por este canal y una red de cables a nivel nacional tienen en sintonía su programa Realidad TV. La realidad como es, solo aquí en Realidad TV. Yo soy Tomás Suriel Pérez y le invito a compartir una hora de comentarios y análisis de los principales acontecimientos ocurridos aquí en la República Dominicana y por supuesto en el resto del mundo. Señores, gracias nueva vez por tenernos en sus hogares. Para nosotros es un privilegio. Miren, el gobierno dominicano dio marcha atrás y detuvo lo que se llama el inicio de la tercera fase por el coronavirus, ¿verdad? Por la pandemia de coronavirus. La tercera fase consistía en que se permitía ya que todas las empresas, negocios, etcétera, trabajaran a toda capacidad con sus empleados. Permitía también que el transporte trabajara ya a toda capacidad, etcétera, etcétera. Pero, de acuerdo a las autoridades, por prevenir un brote o una recaída, si se quiere, del contagio, que según ellos ha venido aumentando considerablemente en los últimos días, para prevenir que se desate un contagio incontrolable, se prefirió detener el inicio de la tercera fase de la normalidad económica y social que debemos de seguir de acuerdo al plan para la recuperación del coronavirus. Ahora, se han dado cifras de parte del gobierno que no convencen, o mejor dicho, que ponen en cierta duda, porque se trata, ¿verdad?, de que esto comenzó el primero de marzo. Aquí tenemos el gráfico. Vamos a ver si me ponen ese gráfico completo. Esto comenzó el 1 de marzo. ¿Recuerdan ustedes? No, bájame, hay una curva que yo quiero que se vea, que es esta curva. Ahí, esa. Quítame la letra de Realidad TV para que se vea la... ¿Qué resulta? Que el primero, ahí se ve la curva como va ascendiendo desde el 1 de marzo del cursante año, cuando apareció el turista italiano que estaba alojado en la zona turística del este, ¿verdad? Y que todos conocemos ya, duró muchísimo tiempo interno
en el hospital Ramón de Lara de la Fuerza Aérea. Cuando apareció ese turista el 1 de marzo, fue el parámetro para decir que ya el coronavirus o el COVID-19 había llegado a República Dominicana. Bueno, ahí está la curva ascendente, se mantiene ascendente. Y resulta que en los últimos días, pues, ha habido un brote considerable, porque estamos hablando que hemos tenido contagiado 419 positivos captados y 1932 pruebas que se hicieron, captaron 419 positivos. Y estamos hablando que ya alcanzamos más de 24,000 infectados, ¿verdad? Y que en las últimas 48 horas, oye, pero hemos tenido muertes que superan el promedio que se tenía de muertes normales, que era de 5, de 7, pues llegamos a tener en un caso 13 muertes un día, 18 muertes en otro día, pero venga acá. Entonces eso ha, ¿verdad?, causado alarma en el país. Se registran, de acuerdo al último informe, se registran en el país 635 muertos en las últimas 24 horas. Por suerte murieron 2 personas solamente, pero tuvimos 540 contagiados. Es decir, que los contagiados aumentan. Claro, ha aumentado también el número de pruebas. Aunque todavía no hemos llegado nunca a las 13,000 pruebas. Óigame bien, no hemos llegado nunca a las 13,000 pruebas. Cuando ya hay países como el nuestro, países con el mismo desarrollo como Panamá, que aplican 6,000 pruebas diarias. Bueno, aquí todavía no hemos llegado ni siquiera a 13,000. Pero cuando hemos aplicado 2,000 pruebas, o 1,900, como 1932, aparecieron 419 contagios. De manera que esa es una situación. Ahora, ¿qué es lo que resulta? Que las cifras que aportan las autoridades están siendo cuestionadas, porque se dice que esas cifras se abultan cuando se tiene pendiente un proceso electoral que deberá de llevarse a cabo el 5 de julio. Esas son parte de la crítica que le hace. Que ha sido ambivalente, que manipulan las informaciones, que en el día que el presidente iba a pronunciar su discurso no murió nadie, que el día de la madre no murió nadie, y que entonces después mueren o se contagia mucha gente. Entonces se está cuestionando seriamente a las autoridades, porque se dice que probablemente estén manipulando las estadísticas para crear un estado de miedo, un estado de desasosiego hacia las elecciones del 5 de julio. Y la verdad es que
aquí en el país uno no puede confiar en las estadísticas. Miren, desde aquella vez que la Oficina Nacional de Estadística anunció que había hecho una encuesta de los extranjeros residentes en el país y que esa encuesta arrojó que aquí solamente teníamos 450,000 nacionales haitianos, yo dejé de confiar en las estadísticas de República Dominicana. Desde ese momento digo, no, pero eso no es posible, porque todo el mundo sabe que esa cifra es mucho, pero mucho mayor. La presencia de nacionales haitianos en el país, legales e ilegales, mucho mayor a 450,000. Entonces, desde que se dio esa cifra, yo dejé de confiar en las estadísticas. Pues bien, las autoridades sanitarias están dando sus informes diarios y como ya vimos ahí, esa curva comenzó en ascenso el 1 de marzo y estamos a 18 de junio y esa curva se mantiene ascendente. No ha buscado, en ningún momento ha buscado lo que se llama la meseta o el aplanamiento de la curva. Entonces, siempre se había dicho que no se hacían las pruebas porque al final, o acercándose al proceso electoral, entonces iban a fluir la cantidad de pruebas, muchas pruebas, para que se produjeran muchos contagiados y se creara entonces un estado de desasosiego, un estado de miedo en el país. Esa es la situación, por eso se desconfía de las estadísticas que en materia sanitaria están dando las autoridades en estos momentos. Entonces, eso es la gran situación que tenemos, Adán. Recuerda, Tomás, y amigos televidentes, que al principio que este programa Realidad TV reinició, producto de la pandemia, empezamos a hablar de un país distante al nuestro, le decía Juan Bosch, antípoda. En ese otro país, que es opuesto al nuestro territorialmente, se celebraron elecciones y se comentó siempre que en este periodo de pandemia solamente 2 países en el mundo estaban en periodo electoral: Corea del Sur y República Dominicana. Vaya usted a ver que los antípodas que celebraron elecciones no solamente eran opuestos a nosotros en la ubicación territorial, porque Corea del Sur está en lo que sería el sudeste asiático y por lo tanto exactamente más o menos debajo de nosotros, la estamos pisando. ¿Cuál es la otra diferencia? En ese país se celebraron elecciones y fueron las más concurridas de su historia, pero además fueron unas elecciones no solamente participativas, sino con el orden que esa población la llevó a cabo y con la acción tan diligente de un gobierno para que sus ciudadanos ejercieran el derecho constitucional y que no corrieran el riesgo de infectarse de la pandemia. Versus República Dominicana. Allá, en Corea del Sur, no fueron los que provocaron, ni fue donde nació originalmente el problema de esta pandemia. Igualito, República Dominicana. Ahí sí somos iguales. Ni la provocamos, ni fue aquí donde inició. Pero vaya a ver la diferencia. El gobierno no ha querido que la población participe de las elecciones. Y lo ha estado haciendo de una manera programada. Lo ha estado haciendo de una manera solapada. Por ejemplo,
¿Por qué si en todas partes del mundo se proveyeron de todos los insumos y de todas las cantidades de prueba, de kits de prueba para realizarle a sus ciudadanos, por qué Dominicana tuvo que ser la que al menos estuvo en eso, incluyendo las pruebas que habían en existencia en República Dominicana? No la hicieron con la rapidez y con la cantidad de intervenir en los ciudadanos posible. La hicieron a cuentagotas. Yo puse el ejemplo. Y peor de a cuentagotas, a empujones. Yo puse el ejemplo, Dan, de que países en iguales condiciones socioeconómicas, de desarrollo socioeconómico que el nuestro, como Panamá, como Costa Rica, ¿verdad? Estamos al mismo nivel. Sí. Esos países se proveyeron a tiempo, están haciendo, ¿tú sabes cuántas pruebas diarias? Panamá está haciendo 5.000 y 6.000 pruebas diarias. ¿Y Dominicana? Nosotros nos llevamos a 2.000. Diaria. Diaria no. No. El promedio diario, de todas las pruebas que se han hecho, el promedio diario es de 800 pruebas. Cuando te hice la pregunta, no era porque me dijera el número, era por la insignificante cantidad respecto a la necesidad de expandir las pruebas. Entonces, yo decía palabras hace segundos, que era cuenta a gotas que le estaban realizando. ¿Por qué? Porque el periodo electoral de nosotros culmina el 5 de junio de acuerdo a una reprogramación, porque eso tenía que terminar en mayo 17. Sin embargo, la reprogramaron porque hubo el cambalache del fraude frustrado del 16 de febrero y después tuvieron que hacerse las municipales en el mes de marzo. Por lo tanto, las presidenciales y congresuales tuvieron que posponerse. Ahora, el hecho es que el Estado ha estado manejando esta situación y yo reitero la frase, no fue el gobierno que trajo la pandemia, tampoco fue aquí que se detectó por primera vez. Sin embargo, políticamente se ha estado usando. No, eso está claro. Se ha estado usando de una manera hasta en cierta medida descarada. Por ejemplo, permítame, Tomás, dijo un candidato presidencial que trajo una cantidad de miles de pruebas. De kit de pruebas, aquí de pruebas nunca se encontraron. El mismo ministro de Salud Pública dijo que no la recibió. Después rectificó. Espérate, Tomás, espérate, que es una escalera que hay. Primero dijo que no, sí, llegaron, pero después dijo el ministro que no la recibió, y después dijo que recibió 30 y tanto, y después el hijo del candidato dijo que eran más. Entonces, ¿en qué estamos? Es ahí una especie de rejuego de palabras, quizás a propósito, o quizás por desconocimiento de cómo hacer los tejemanejes. El asunto es que al gobierno dominicano se le advirtió desde temprano, el principio, que tenía que hacer la prueba masiva y que tenía que ir al mercado originario, el mercado chino, por ejemplo, sí, que era el que estaba en capacidad de vender más pruebas. Incluso el presidente de la Cámara Dominico-China le pidió al gobierno que hiciera negociaciones directas con China, que fletara un avión de eso de carga. Sí, que hay. Claro, que estableciera una ruta con un avión de eso de carga chino, que le comprara directamente al gobierno chino los insumos. Pero el gobierno, ¿qué hizo el gobierno? Primero a llevar licitaciones que fueron cuestionadas, comprarlo a cuenta gota, en fin. Y así no se puede resolver el problema. Entonces ya estamos padeciendo la consecuencia de aquellas cosas que se le advirtieron. Que de temprano tenían que hacerlo, Por eso yo he dicho, bueno, cuando vayamos a evaluar el desempeño de las autoridades sanitarias en materia de esta pandemia, lo vamos a hacer, pero comparándonos con los países similares al nuestro. Sí, tiene que ser así. No nos podemos comparar con Brasil, no nos podemos comparar con Chile, con Argentina, ni con Estados Unidos. No. Son los nuestro nivel. Con los que están a nuestro nivel. ¿Qué hicieron ellos
cómo se controlaron la pandemia, qué hicimos nosotros y cómo la controlamos. Mira, Tomás, yo quiero resaltar al final ya de este comentario. Creo que, mira, es delicado y tenemos que decirlo. Una situación tan difícil no es solamente para uno. Vámonos a lo pequeño, a nuestro territorio. Es difícil para nuestra población indigente, para nuestra población desvalida, que estén a expensa del mal uso de una situación calamitosa nacional de la población de salubridad, que la estén utilizando como conejillo de indias a los seres humanos para utilizarlo en política. Porque, y tenemos que decirlo así, de una manera responsable, clara, no es posible que ante este dolor, ante esta situación tan difícil para la población, se estén manejando los números para luego entonces resaltar otros números y plantear dificultades. Por ejemplo, los que se dicen bocinas del gobierno han empezado a decir que los números de infectados están aumentando, que los números de fallecidos están aumentando. Entonces eso es una escalada de anuncios para ahorita decir en las elecciones, la gente por miedo a esa propaganda no participe en el proceso electoral. Sin embargo, la gente del gobierno, que van a dedicar todos los recursos, van a llevar a sus correligionarios a como de lugar, sabiendo que ellos son los que han propagado de una manera falsa este crecimiento supuesto de infectados y de fallecidos. Claro, por eso las estadísticas que ofrece el gobierno no son confiables. Incluso se ha determinado que hay atraso en esas estadísticas. Es decir, que están dando hoy las que son de hace varios días atrás. Claro, de tiempo atrás. Y que han cambiado la metodología de la defunción. Es decir, que están aquellos que han muerto por deficiencia respiratoria. Que no tienen nada que ver. No, a veces por sospecha de COVID, Sí. porque no lo han hecho la prueba, ya lo incluyen. Lo están incluyendo ahí. Entonces, por eso han aumentado las estadísticas Ponlo entre de comillas. defunciones. Ponlo entre comillas las estadísticas. Claro, entre comillas. Mira, precisamente tú hablabas de miedo y el colega y amigo Julio César Santana desde Puerto Rico hace un comentario donde él analiza el problema del miedo. Yo no sé si el señor director ya lo tiene en Q, trate de... Bueno, pero si él cobra en el canal, él tiene que tenerlo en Q. Porque si no lo ponemos nosotros. Pero, o le pagamos nosotros. Pero el asunto es que... Que por Julio César yo hago lo que sea. El asunto es que él hace el comentario muy atinado del asunto del problema del miedo en el proceso electoral. Así que vamos a escuchar a Julio César a ver qué nos comenta. Saludos amigos televidentes de Realidad TV. Hoy vamos a tratar un tema relacionado con las campañas electorales. El miedo en las campañas electorales. Este método o mecanismo de control se usa desde la antigüedad. El filósofo griego Aristóteles definía el miedo como la espera del mal. Y desde ese momento pues se viene utilizando el miedo como un mecanismo de control. En el caso de la República Dominicana, el miedo se ha usado en todas las campañas. ¿Qué es lo que busca el miedo? Bueno, entre otras cosas, que el elector se abstenga de ir a los colegios electorales a ejercer su derecho al voto, o que varíe su posición que había tomado por votar por tal o cual candidato en una elección. Es decir, el miedo se utiliza para disminuir la plataforma de apoyo político de un candidato, de un partido. En República Dominicana se conoce mucho el método del miedo. Cuando el profesor Juan Bosch llegó a la República Dominicana en el 61, se encontró una sociedad totalmente desorganizada, llena de odio, de intriga, de miedo. Nadie le tenía confianza a nadie. La gente se espantaba hasta de la sombra. Y el profesor Juan Bosch utilizó una frase, y citamos: hay que matar el miedo, con el propósito de que los ciudadanos y las ciudadanas pudieran ejercer sus derechos políticos y civiles.
E incluso acuñó una frase que es propia del apóstol cubano José Martí, cuando señalaba que los dominicanos no podemos vivir como vive la hiena enjaulada, dándole vuelta al odio. Es decir, que eso tuvo un resultado político para el profesor Juan Bosch Trabajo, porque ganó las elecciones. Incluso el miedo ya llegó hasta el púlpito de la iglesia. En la primera misa presencial, después del confinamiento que hizo el padre Máximo Rodríguez en la iglesia de la Mercedes, dijo la siguiente palabra, y vamos a citar: ya estamos cansados de miedo y pánico. Es decir, que la iglesia también presiente que hay una campaña de miedo que está dirigida a evitar que el ciudadano ejerza su derecho al voto. Mi exhortación es que no le haga caso al miedo, que usted lo que tiene que tomar es su cédula, su mascarilla, se dirige a la mesa electoral y, agarrado de Dios, puede hacer uso de esta palabra del profesor Juan Bosch. Vamos a matar al miedo. Entonces usted ejerce su derecho constitucional, porque nadie puede negarle eso que está consagrado en la Constitución de la República. Sí, vaya a matar el miedo ejerciendo su derecho al voto. Muchas gracias y hasta el próximo jueves. Bueno, ahí está el comentario, ¿verdad?, de Julio. Y una cátedra sobre el miedo. Pero óyeme, ahora nosotros nos reímos con esa idea, pero es que mire, es lo que, por ejemplo, haciendo justo y siendo realista, nosotros dos, sí. ¿Quién nos va a meter miedo? Por ejemplo. Pero y la generalidad de la población, la que depende a veces de un sueldo, la que depende a veces de una tarjeta, el que depende a veces de un amigo que tienen llamado en el gobierno, ¿tú no crees que le pueden meter miedo? Claro que sí. Entonces, eso es inevitable que nosotros lo entendamos y que podamos aplicar lo que dice Julio César. Vamos a matar el miedo. Mira, por cierto, la economía, de acuerdo al propio Banco Central de la República Dominicana, para el 2020, y era lógico que así sucediera, va a tener un crecimiento cero, ¿verdad? Pero no solamente eso, que va a tener un crecimiento cero, sino que va a tener que el peso dominicano se va a depreciar en un 11.2%. Y yo creo que va a ser mayor la depreciación del peso dominicano, porque ellos le están calculando la tasa del 57.5 centavos. ¿Le compra un dólar con ese precio? Y ya, si usted no da casi 60 pesos por un dólar, está peor, no lo consigue. Entonces, peor que cuando la dejó Hipólito. Entonces quiere decir que la situación económica es bastante precaria, bastante precaria. En el día de hoy se está discutiendo en la Cámara de Diputados, no sé si ya se terminó de discutir, se está discutiendo la aprobación del presupuesto complementario. Claro, la oposición está renuente a aprobar el presupuesto complementario. Ese presupuesto complementario es de 150.000 millones de pesos. Eso yo creo que es el doble, o casi el doble del anterior. ¿Por qué está opuesta la oposición a aprobar el presupuesto complementario? Bueno, porque dice que el gobierno ha manejado una serie de recursos que no ha dado cuenta en qué lo ha invertido, sobre todo ahora a raíz de la pandemia. Te cito: 150 millones de dólares que tenía, que prestó el Banco Mundial para asuntos de catástrofe, lo tenía guardado el gobierno, lo utilizó. 650 millones de dólares que le prestó el Fondo Monetario Internacional para el asunto de la pandemia. 12.000 millones que utilizó de los fondos de riesgo laboral. Sí, ¿verdad? Exactamente. 12.000 millones. 40.000 millones que solicitó de los fondos de pensiones.
Comprada en Y bono. entonces ahora van 150.000 millones de pesos. Es decir, todo el dinero del mundo Para ha un pa- manejado En el gobierno meses, dominicano en 2 o 3 meses. en 3 meses Marzo, abril y mayo. en el asunto de la pandemia. ¿Qué dice el reputado economista Ernesto Selman? Dijo que el escenario actual, oye lo que dice él, el escenario actual es de elecciones y no es ético someter un presupuesto complementario dejando fuera a los actores políticos, ya que sin importar quién gane las elecciones presidenciales, se afecta la ejecución presupuestaria de un nuevo gobierno. Sea cual sea. Entonces, no es ético aprobar un presupuesto. Por eso se le decía al gobierno, ¿te recuerdas? Llame a todos los sectores, cuando comenzó la crisis, llame a todos los sectores, Que se escuchara a todo el mundo, en todos los aspectos. en todos los aspectos, para precisamente que en conjunto la sociedad enfrentara. Pero el gobierno quiso enfrentarlo solo. Bueno, pues ya que termine solo. No lo enfrentó solo el gobierno. Quien los enfrentó fue el candidato del gobierno. Bueno, solo, y dejó al candidato que actuara y el gobierno se ausentó, eso es cierto. Pero ahí está un presupuesto complementario que, a decir verdad, se necesita un presupuesto complementario porque las recaudaciones del gobierno han bajado considerablemente por el asunto de la parálisis que tuvo la economía, Sí, ¿verdad? es correcto. Pero por eso era que se necesitaba el concurso de todos los actores. Y como dice el economista Eduardo Selman, usted no puede pretender aprobar un presupuesto si usted no le da participación a los diferentes actores políticos que tienen que ver en este proceso electoral que viene, que cualquiera de esos actores, el que él se está refiriendo puede ser el presidente de la República, ¿verdad? Y que, como él dice, a cualquiera que sea electo, va a afectar la ejecución presupuestaria, lo va a afectar. Entonces, usted tiene que tomar en cuenta a esos sectores. Una pregunta, Tomás. Una pregunta, Tomás. En el Congreso, ¿quiénes deben participar para aprobar posiblemente esa modificación presupuestaria? Bueno, ya la aprobó el Senado, los diputados. Sí, pero los diputados y los senadores, en sentido general, pero por partes, ¿quiénes son los que tienen que aprobarla? ¿Mitad más uno? ¿50%? ¿Tres cuartas partes? En definitiva, un número X que lo componen diversos grupos, inevitablemente. Esa es la idea que donde quiero llegar. Son diversos grupos que tienen que participar, ¿sí o no? Sí, correcto. Bueno, en esos diversos grupos, ahora que necesita el Estado, el gobierno en este caso, modificación presupuestaria, ahora solicita la participación de los distintos grupos que están organizados políticamente a nivel del Congreso. ¿Y por qué hace 3 meses no solicitó a todos los sectores de la sociedad, a todos los actores, a todas las organizaciones de la sociedad activos para que participaran en cómo el presupuesto hasta ese momento de marzo podría invertirse, cómo íbamos a paliar la pandemia, cómo iban a participar las iglesias, los clubes, las juntas de vecinos, la sociedad empresarial, comercial, las sociedades políticas y movimientos culturales, cómo iban a participar, cuál era su aporte, no necesariamente económico, pero cuál sería su aporte, su participación, para que entre todos pudiéramos paliar lo que íbamos a enfrentar como crisis sanitaria. No lo hicieron. Ahora que necesitan más recursos para el 5 de julio, quieren modificación presupuestaria con la participación de todo el mundo. Yo pienso como que eso es el negocio de capa perro. Bueno, el presupuesto complementario es necesario, como yo decía, pero hay que tomar en cuenta el momento, como lo dice el economista. Por ejemplo, el momento te va a decir que cuál dinero se va a invertir en agosto, en septiembre, octubre y diciembre. Correcto. Y también te va a decir cuál dinero se va a invertir en cuestiones sanitarias, pero también por prioridades. Y también te va a decir por prioridades de la situación qué se va a invertir en educación y qué se va a invertir en movilidad
en transporte, en construcciones, en reactivar la economía, que la primera que lo hace reactivar es la construcción y el turismo. Entonces, todos los sectores podrían decir, bueno, vamos a participar el presupuesto de esta manera, de aquella y de la otra, siempre y cuando le den participación, pero si no le dan participación, nada más en buscar los fondos, no en cómo distribuirlo, porque esta es una situación de emergencia en la que vive el país o la que vive el mundo. Entonces, yo pienso que así, como es una situación de emergencia, una pandemia que vive el país, entonces todo el mundo tenía que participar para que, digamos, nuestra opinión puede ser esta, aunque se aplique a un 1% de la opinión de Juan, de Pedro, María y José, pero que se tome en cuenta la opinión de todos los sectores, no sectores solamente políticos, todos los sectores organizados de la vida nacional, porque vivimos aquí, todos los sectores están compuestos por seres humanos, entonces los seres humanos que vamos a padecer de una manera u otra la pandemia, teníamos entonces que tomar partida en cómo íbamos a lidiar a ese toro. Ahí no se tomó en cuenta. Ahora sí que se quiere que se reparta la mayor parte de lo que queda de presupuesto del año para consumirlo en 2 meses. Bueno, eso es lo penoso. Y por eso es que él dice que no es ético que en este momento se apruebe ese presupuesto. Si no fue ético la inversión de marzo para acá, mucho menos va a ser la de junio a agosto. El panorama político se ha encandecido últimamente, sobre todo entre 2 de las 3 fuerzas políticas que se disputan la presidencia de la República, porque el PLD y el PRM se han enfrentado por el narcotráfico y se han desafiado a cuál tiene más narcotraficantes y cuál ha sido financiado, cuál ha recibido más financiamiento del narcotráfico. Aunque cuando acusan al otro se creen que ellos no tienen. Y esto es a raíz de que se apresó a un candidato, ¿verdad? Fue electo, yo creo. No, él había sido electo en la boleta él había sido electo, óyeme bien, eso fue en Asua, un campito de Asua, él había sido electo en la boleta, el señor Yamil Abreu Navarro, ¿verdad? Sí. Había sido electo en la boleta del Partido Revolucionario Dominicano porque era del PRD. No, el modelo. Espérate, no. Ah, del PRD. Él era del PRD, él fue electo. Sí. Cuando él fue electo, fue en la boleta del Partido Revolucionario Moderno y del Partido de la Liberación Dominicana, que iban aliados. Ahora, él después se pasó al PRM y optó por nuevamente reelegirse y no pudo ser reelecto, ¿verdad? Y entonces, ahí es cuando le hacen el apresamiento y la acusación que tenía de que la DEA lo andaba buscando y que pertenecía al cartel de Sinaloa y qué sé yo qué, bueno, en fin. Pero el asunto es que raudo y veloz el comité político del PLD hace una pomposa rueda de prensa para demandar que la Junta Central Electoral determine qué financiamiento le hizo al PRM ese señor Yamil Abreu Navarro, que ha sido pedido en extradición a Estados Unidos, ¿verdad? Y resulta que, concho, eso es penoso, porque yo le digo a esos miembros del comité político, ahí está la foto, póngame la foto otra vez, por favor, señor director. Ajá, ahí están esos ponderosos miembros del comité político, pidiendo a la Junta que aclare el asunto de este apresado narcotraficante. Ahora yo le pregunto, ustedes, señores del comité político, ¿dónde estaban cuando apareció Quirino Castillo para el proceso electoral del 2016, ¿verdad? Apareció en el 2015 para chugárselo a Leonel Fernández. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban ustedes, señores del comité político, cuando apareció este señor
César el abusador, que se dice que se campeó durante todos los últimos 8 años, de arriba abajo, sin que nadie lo molestara. Además, ni siquiera se atrevían a mandar un inspector de impuestos internos. ¿Dónde estaban ustedes? Entonces, yo creo que aquí el único político que puede hablar de narcotráfico se llama el doctor Marino Vinicio Castillo. Vincho. Ese sí tiene autoridad para hablar. Ese sí tiene autoridad para hablar. Decía lo que iba a suceder antes. No, y que lo enfrentó. Sí. Con toda su gallardía, con toda la valentía. Ese sí tiene autoridad para hablar. Pero no me vengan ustedes ahora a querer traer como tema al final de la campaña el narcotráfico, porque lamentablemente aquí todo el mundo tiene su cola. Los gobiernos, me estoy refiriendo a los gobiernos que han sucedido en los últimos años, tienen su cola detrás. Y el Partido de la Liberación Dominicana no puede. No estoy diciendo con ellos que sean cómplices, que hayan apoyado directamente el narcotráfico, pero no pueden exhibir actuación drástica contra el narcotráfico. O solamente la puede exhibir, si vamos a los gobiernos del PLD, el apresamiento de Quirino que se hizo en el gobierno del doctor Leonel Fernández. Después, no ha habido forma de apresar a un capo grande aquí. ¿A dónde? ¿Cuándo no ha podido apresar? Bueno. A mí sí de tomar. Mira, a mí me llamó sobremanera la atención que en todos estos escarceos de hace meses, como organismo para una línea política de desarrollo de la nación o para una línea política de prevención en el caso de la pandemia, nosotros nos vimos con tanta flores al flamante CP de ese viejo partido. Nunca lo vimos, pero además se atrevieron algunos de ellos a cuestionar públicamente que todos los vehículos asegurados por algunas compañías de seguro, empezando por la estatal, tienen obligatoriamente que adherir el costo de lo llamado pago de impuestos por un servicio que nunca han ofrecido llamado aeroambulancia. Ellos han hecho algo público sobre eso alguna vez. Es un escándalo comercial, de moral, de ética, empresarialmente. Pero además, algunos de ellos ellos en pleno, así como lo hicieron con tanta rimbombancia, alguna aclaración o solicitud a la Junta para que se dijera públicamente y se investigara cuáles son los caminos para el abultado fondo monetario del candidato de ellos, que en pocos años se disparó a las nubes. O ellos se atrevieron a poner una solución a cualquier otro problema nacional público. Lo hicieron con tanta vehemencia, con tanta calidad, de que salir en pleno, o en su mayoría, a reclamar algo cuando se le olvidaba, o se olvidaron a propósito, que la esposa, la hermana de un compadre tenía vinculación con un apodo de abusador. Eso no era posible, ellos no pueden salir así. A mí me da la impresión como que eso pareció un espectáculo de un circo. Salir ahora por ese caso, y les voy a decir claro a la población que está viendo este programa, yo no tengo nada que ver con la matrícula del PRM, pero no es para que tampoco ellos tengan que salir de una manera tan sorpresiva y quizás a querer alarmar a la población con ese caso. Yo no tengo nada que ver con eso, honestamente, pero no es
como que no es correcto, como que no es ético que ellos salgan de repente, cuando hace muchos años que yo no he visto en la prensa ningún reclamo formal de ese estamento político ante una cuestión social o política o económica del país. No lo he visto, nunca, en estos últimos años. No, tú no lo has visto, pero ahora salieron raudo y veloz. Caramba. Claro. Y aclaro, mira, yo no soy del PRM, honestamente, pero así no. Lo que tratan es de meter un tema, que es el tema del narcotráfico, en la discusión. Pero para vincularlo con el enemigo de ellos. Pero, oye, en la discusión ya al final del proceso electoral, pero señores, ustedes no se metan en ese tema que no tienen. Que las colas. No tienen ninguna autoridad. Que las colas. Que no tienen ninguna autoridad. Y las colas están ahí. Ya yo te dije, el único político dominicano que aquí puede hablar a boca llena de narcotráfico se llama Vincho Castillo. Más nadie. Y el único que atrapó un capo. Exacto. Mira, en Estados Unidos vuelve la violencia racial de policía hacia afroamericanos. Esta vez le tocó a un afroamericano en Atlanta, al señor Ryan Brown. Y fue asesinado por un policía. Lo detuvo, él estaba pasado de alcohol, no tenía armas, no tenía violencia, lo quiso arrestar, y se resistió al arresto, salió corriendo y por la espalda le disparó, ahí están los videos, y lo mató de 2 balazos por la espalda. Y después que lo hirió, entonces lo pisoteó en el suelo. Todo eso está en los videos. Criminal. Entonces, claro, lo hizo un policía blanco, lo que demuestra que sigue la hazaña contra los afroamericanos, contra los latinos, contra la minoría en los Estados Unidos. Y esto pues, ha desatado una serie de protestas, no al nivel de la del señor Floyd, George Floyd, que fue asesinado en Arizona. Por 9 minutos en la rodilla, con la rodilla en el cuello. Exacto, no a ese nivel, pero esta también entra dentro del marco de la muerte por violencia racial de la policía, lo que está provocando una demanda de que la policía sea reformada en Estados Unidos totalmente en su procedimiento y que sean revisados todos esos agentes racistas que existen en los Estados Unidos. Yo pienso Tomás, que míralo ahí, cuando él sale. Yo pienso que pueden reformarla, pero hasta que no le cambien la mentalidad racista, es mejor que no lo incluyan, porque el problema está en que cada vez que hay un enfrentamiento entre un policía blanco y un descendiente de negro o de minorías de otra índole, siempre sale a relucir el odio y el abuso. El odio y el abuso. Mira, ¿viste cómo cayó ese ciudadano? A pocos metros de donde estaba el policía armado corriendo. Y eso significa que prácticamente fue a quemarropa. Sí, prácticamente fue a quemarropa. Pero eran como 3, 4, 5 metros. Menos. La diferencia. Sí. Entonces, eso significa que es que tienen una actitud, en esa mente hay una actitud que a todo lo que le huela a guiñarme un ojo desde una minoría o de un descendiente de otra etnia que no sea la aria, inevitablemente ellos de una vez reaccionan
con su racismo y lo aplican a la mayor velocidad. Es lamentable, eso por más que reformen esa institución policial, no cambiará. Podrán ponerse paño tibio porque el problema está en la mentalidad. Así es, así es. Señores, hemos concluido por el día de hoy su programa Realidad TV. Adán Boden y Tomás Uriel Pérez, les deseamos que pasen buena noche y que nos veamos en un próximo programa. Hasta la próxima.